Bueno, muy buenas noches, instructor Cristian. Mi nombre es Oscar Julián Duarte de la ficha 2675805. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca de las oportunidades de mejora en materia de medio ambiente y salud en el trabajo. Es una corta presentación de acuerdo con los lineamientos para la evidencia que lleva pues el mismo nombre, la última evidencia de esta transversal. Entonces, bueno, esta es la presentación de PowerPoint y aquí voy a abordar algunos temas, ¿no? Como eh, el concepto de seguridad y salud en el trabajo, digamos por última vez, cuáles son los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Voy a hablar un poco acerca de la auditoría del sistema de gestión de salud y de seguridad y salud en el trabajo, el decreto 1072 del 2015. Voy a hablar de las oportunidades de mejora, ¿no? Que, digamos, se identifican, ¿no? Una empresa puede identificar para el sistema de gestión. También voy a hablar acerca del medio ambiente, que es la gestión ambiental, un concepto eh, algo eh, algo conciso y corto. Voy a hablar acerca de la auditoría del sistema de gestión ambiental y voy a hablar acerca de algunas acciones de mejora ambiental que se pueden aplicar en la empresa o podemos aplicar, digamos, nosotros como parte del medio ambiente, ¿no? De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001 de impactos ambientales y finalmente voy a dar algunas conclusiones al respecto. Bueno, el concepto de oportunidades de mejora se define por la Secretaría de Planeación de Bogotá como un conjunto de acciones tomadas para describir aquello que puede ser aprovechable, cuál es la oportunidad que genera un beneficio y para quién, ¿no? Entonces, tenemos las acciones tomadas, la oportunidad que generan esas acciones y pues para quién, digamos, em, quién las toma y, digamos, quién las puede aprovechar. Bueno, ya lo que es el concepto de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o SGSST, es el encargado de establecer políticas y planes que tienden a la prevención de enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, así como los riesgos de salud a los que están expuestos los trabajadores por condiciones propias del trabajo o por condiciones ambientales, ¿no? Digamos, al trabajo puede ser inherentes, por ejemplo, al trabajo en las alturas, a temperaturas extremas, a, digamos, trabajos con máquina o con algún tipo de maquinaria, o ambientales, ¿no? Exceso de ruido, exceso por ejemplo, sí, de temperatura, por ejemplo, los que trabajan en cuartos fríos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un riesgo para la salud y, pues, digamos, otro tipo de condiciones, digamos, que generen eh, ciertas, pues, a la larga, que causen, pues, enfermedades, ¿no? Eh, bueno, bueno, que se me olvidaba, por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, manejan carga pesada, ¿no? Que, por ejemplo, trabajan en bodega con altura y, pues tienen que maniobrar con, digamos, con pesos, ¿no? La cuestión de la postura, lo mismo, por ejemplo, el manejo del computador, el manejo, por ejemplo, en el programa de formación, por ejemplo, estar haciendo un código y pasar, digamos, horas haciendo código. Entonces, por ejemplo, digamos, evaluar todas estas, digamos, riesgos, digamos, asociados a enfermedades, por ejemplo, de causa ergonómica, por ejemplo, la postura, ¿no? del cuerpo, las manos, digamos, los ojos, la posición digamos, del computador frente, pues, digamos, a los ojos y mantener una postura sentada, digamos, durante mucho tiempo sin, digamos, tomar unas pausas activas, hacer un poco de ejercicio, o por lo menos, pues, no en, digamos, no en horario laboral, pero
digamos, si fuera de el horario laboral, ¿no? Entre otras. Los objetivos de la seguridad y de la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el sistema de gestión busca eh, una, digamos, una permanente prevención, la promoción y mejora de la salud en el trabajo, además, además de la identificación del origen de las enfermedades profesionales y de los accidentes del trabajo, ¿no? Esto, digamos, este concepto es definido por Área Metropolitana de Bucaramanga, que, digamos, esta es una referencia que pues, digamos, la incluyo al final de esta presentación. Bueno, la auditoría de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el decreto 1072 del 2015. Entonces aquí nos dice que según el artículo 2.2.4.6.29, el empleador debe realizar una auditoría anual, la cual, digamos, será planificada con la participación o bien del comité prioritario o bien con un vigía de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Entonces nos dice que si la auditoría se realiza con personal interno de la entidad o de la empresa, pues esta debe ser independiente, digamos que este personal debe ser independiente a las actividades, pues digamos, del área o del proceso objeto de verificación. Por ejemplo, si se va a verificar, por ejemplo, el área operativa, entonces pues que el personal sea, digamos, eh, pertenezca a otra área o a otro departamento de la empresa y que pues obviamente tenga capacitación en lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La auditoría es el proceso el proceso de auditoría tiene el propósito de verificar el cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo en toda la empresa o, digamos, aplicado en toda la empresa o de la empresa como tal, ¿no? El proceso, pues, debe evaluar 13 aspectos generales, dentro de los que se encuentran el resultado de los indicadores, la participación de los trabajadores, el desarrollo de las responsabilidades y la rendición de cuentas, el mecanismo de comunicación de los contenidos del sistema de gestión dentro de la empresa, ¿no? Entonces, las comunicaciones internas dentro de la empresa que, pues, debe hacer llegar, digamos, que el área administrativa, pues, al área operativa, al área a las demás áreas de la empresa, con el fin de que pues conozcan cuál es el sistema de gestión y pues cuáles son, digamos, las políticas, las acciones de prevención, digamos, destinadas a cuidar la salud de los trabajadores, de los empleados, digamos, de ellos como parte de la empresa, y pues cuáles son las medidas, digamos, que deben tomar según su puesto de trabajo y según, pues, digamos, el área de la empresa y según las condiciones, pues, en las que laboran, ¿no? Digamos que el quinto aspecto es la planificación y el desarrollo y la aplicación, pues, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El punto número 6 tiene que ver con la gestión del cambio. Digamos, bueno, gestión del cambio, por ejemplo, a lo que es el puesto de trabajo, a lo que es, por ejemplo, algunas políticas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la consideración de la seguridad y la salud en los procesos de adquisiciones. Este punto, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con, eh, bueno, por ejemplo, trabajé un tiempo en logística, entonces, por ejemplo, cuando uno recibe mercancía de los proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, se debe, digamos, seguir un protocolo, digamos, de seguridad y salud, digamos, de los empleados, digamos, para el manejo de cargas, de montacargas, de gatos, digamos, de toda esta cuestión de logística para prevenir, digamos, accidentes laborales y, digamos, minimizar los riesgos a los que estaríamos expuestos o están expuestos los trabajadores de la empresa en este sentido con respecto a adquisiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, materias primas que lleguen, que ingresen a la empresa, entre otras, ¿no? El punto número 8, o el aspecto número 8, es el alcance y la aplicación de este sistema de gestión frente a proveedores y contratistas. Entonces, por ejemplo, ese sistema debe involucrar a estos stakeholders, digámoslo así, que son los proveedores, los contratistas independientes que ofrecen los servicios a la empresa y que yo, por ejemplo, como empleador, entonces contrato los servicios del contratista para que me haga un trabajo en la empresa y entonces, como tal,
la aplicación, digamos, el alcance de ese sistema de gestión también lo debe involucrar a él. ¿Por qué? Porque él, digamos, entra a mis instalaciones y dentro de las instalaciones de la empresa, pues digamos que rige el sistema de gestión. Lo mismo los proveedores, digamos, si eh, entran a la empresa a dejar, por ejemplo, la mercancía en bodega. Entonces, pues es importante, digamos, que ellos conozcan y apliquen ese sistema, pues para prevenir digamos, accidentes laborales y pues para que asimismo pues se reduzcan los riesgos asociados pues a las actividades inherentes, ¿no? Que tienen que ver con el manejo de maquinaria, digamos, caminar por las instalaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, velar por, perdón, porque las instalaciones pues tengan suficiente iluminación, si es iluminación natural o artificial, que esté, digamos, a una temperatura, ¿no? Cómo es el manejo de las temperaturas, y pues digamos que todas estas acciones tendientes a la prevención y a lo, digamos, digamos, posibles, sí, posibles accidentes, ¿no? El aspecto número 9 tiene que ver con la supervisión y la medición de los resultados. Digamos, se establecen unos Key Performance Indicators, ¿no? Para, digamos, lo que es cada punto en la prevención de los riesgos y la prevención de enfermedades, así como, digamos, las oportunidades, digamos, que más adelante voy a tratar. Entonces, digamos, medir si efectivamente esos Key Performance Indicators pues se están cumpliendo con esos objetivos o no y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que supervisar, obviamente, los resultados, cómo vamos con los resultados y pues hay que hacer una medición, digamos, cada mes o cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, cómo estamos eh, trabajando en la empresa y cómo estamos aplicando este sistema de gestión en la empresa y cómo, digamos, los empleados han asimilado y cómo, pues, digamos, los supervisores y la parte administrativa, pues, está, digamos, ejerciendo este control, ¿no? Este seguimiento y ese control al sistema de gestión. El aspecto número 10 tiene que ver con el proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales y su efecto en el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este proceso de investigación de incidentes tiene que ver efectivamente pues con, digamos, con eh, los, eh, los riesgos laborales y los accidentes que sufren, digamos, los trabajadores, así como las enfermedades a las que puede verse expuesto uno o más trabajadores de la planta de personal, eh, digamos, por estar expuestos bien sea a condiciones que, digamos, peligrosas que generen, digamos, que representen, perdón, un riesgo para la salud de los trabajadores, salud física, salud emocional, salud psicológica, o digamos que ya representen, digamos, que generen a la larga enfermedades laborales por estar expuestos o por, digamos, función, ¿no? Por ejemplo, por su, eh, por su, digamos, trabajo como tal, a las funciones del trabajo como tal. Por ejemplo, yo como analista, entonces tengo que estar todo el día en el computador, entonces, por ejemplo, aquí problemas como, por ejemplo, de túnel carpiano, ¿no? De movilidad, por ejemplo, alguna enfermedad asociada, por ejemplo, a la falta de actividad física, entre otras, ¿no? Entonces, digamos que este proceso de investigación, digamos que tiende abarca mejor los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, producto de no seguir, digamos, las recomendaciones que pues establece este sistema de gestión dentro de la empresa para los trabajadores. El punto o el aspecto número 11, que es el desarrollo del proceso de auditoría interna como tal. Entonces, pues, digamos que este aspecto, esta auditoría, pues, evalúa este aspecto como tal de el proceso de auditoría interna. Entonces, cuando llega el auditor, pues, ya sea pues, el comité, pues, digamos, alguien interno o externo a la empresa, entonces, pues, digamos que se evalúa también cómo ha sido el desarrollo. Entonces, este desarrollo del proceso, entonces, pues, cómo ha sido el proceso, si ha sido, pues, eficiente, si se ha encontrado de pronto, pues, algunas recomendaciones, ¿no? Después del proceso de auditoría, entre otros aspectos, entre otras, digamos, variables, entre otras recomendaciones, entre otras notas, etcétera. Y bueno, aquí me faltó el punto número 13, pero pues voy con el punto número 12, que es la evaluación por la alta dirección, ¿no? De la auditoría como tal. Entonces yo como, por ejemplo, yo como CEO de la empresa, entonces, y
digamos, tengo un equipo, una junta o eh, alguien más que está conmigo en la administración de la empresa, entonces tengo que evaluar cómo, digamos, si mi sistema de gestión con base a la auditoría y en los resultados de la auditoría pues ha sido exitoso o me hace falta algo por mejorar, si hay que cambiar algo, si hay que de pronto contratar personal externo para que, digamos, una asesoría externa, una consultoría externa en cuanto a seguridad de salud en el trabajo, de salud ocupacional, que me guíe en cuanto, por ejemplo, al mejoramiento que tengo que implementar si no cuento, digamos, con personal idóneo para este tipo de trabajo administrativo dentro de la empresa y que pues conozca acerca de la implementación y de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eh, bueno, llegué a las oportunidades de mejora del sistema de gestión dentro de la empresa. Entonces, aquí, pues, digamos que las oportunidades de mejora ya hablamos o ya hablé, digamos, en lo que es en las actividades anteriores, en las evidencias anteriores, acerca, digamos, de las acciones, por ejemplo, tendientes a reducir los riesgos, ¿no? Eh, por ejemplo, reducir, por ejemplo, el riesgo de que ocurra un accidente laboral, reducir, digamos, la incidencia de enfermedades o de factores, digamos, que generen enfermedades laborales. Entonces, acá me concentro más que todo en la mejora continua, digamos, en algunos aspectos básicos como afectar a otros procesos de la empresa o de las empresas desde la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, llevar este sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo para, digamos, eh, planes o medidas que yo como, digamos, empleador, eh, digamos, implemento para planes de ahorro, ¿no? Ahorro, por ejemplo, en costes, ahorro administrativo, ahorro, por ejemplo, en materia prima, ahorro, por ejemplo, de los, digamos, de maquinaria, por ejemplo, lo que es energía, agua, todo esto dentro de la empresa, eh, digamos que bueno, tiene que ver, digamos, con varias partes, ¿no? Financiera, operativa, ¿no? Administrativa, etcétera. De productividad, obviamente, digamos, procesos productivos, entonces procesos operativos de la empresa, entonces desde que llega la materia prima hasta que sale el producto terminado, pues digamos ya sea para consumo o ya sea para que siga su línea de transformación, para que sea, digamos, transformado posteriormente digamos, estos procesos que tengan que ver con recursos humanos, por ejemplo, digamos, involucrar al personal de la empresa en, digamos, el seguimiento de ciertas, eh, de las políticas, ¿no? de seguridad y salud en el trabajo, tendientes pues a mejorar su nivel de productividad, su nivel, digamos, digamos, sí, su calidad, digamos de salud, digamos, las condiciones de salud, a mejorar las condiciones de salud, por ejemplo, involucrarlos a que, por ejemplo, digan, bueno, en este puesto, digamos, hay que obedecer ciertas normas o ciertas indicaciones para hacer bien el trabajo y para que, digamos, conserves tu salud física, tu salud mental, tu salud psicológica, tu salud, digamos, psicosocial, entre otras. Y, bueno, empleados satisfechos, ¿no? Empleados satisfechos, digamos, en cuanto digamos, a prevención de accidentes, digamos, para que ellos se sientan motivados, digamos, a seguir esas prácticas. Y también, por ejemplo, bueno, bienestar, ¿no? Por ejemplo, el bienestar de la empresa. Entonces, toda esta serie de, digamos, talleres, seminarios, capacitaciones, involucrarlos con algún tipo de incentivo, digamos, de unos KPIs, por ejemplo, para, digamos, incentivarlos a cumplir, digamos, con los objetivos que a la vez tienen cada departamento y que tiene la empresa como tal, ¿no? La mejora continua. El segundo aspecto de la mejora continua tiene que ver con fomentar la participación de todos los empleados de la empresa en los procesos de seguridad y salud del trabajo, lo que yo estaba diciendo, digamos, hacerlos partícipes, digamos, diciendo, bueno, acá hay,
yo soy operativo e identifiqué un aspecto, por ejemplo, aquí esta máquina está en mal funcionamiento o me parece que este procedimiento no debería ser así, oportunidades de mejora, por ejemplo, este cuarto está muy frío, yo creo que deberíamos aumentar un poco la temperatura, este cuarto está muy caliente o el trabajo en las alturas, digamos, tiene que ser hecho de esta forma o pues me parece que esto es así. Entonces, digamos que tener las opiniones de los empleados, digamos, en cuenta para que se sientan involucrados en el proceso de la empresa y eso pues los motive a seguir pues, digamos, este sistema. El tercer aspecto tiene que ver con dar a conocer a los empleados y colaboradores, stakeholders, los resultados anteriores de la política o, perdón, de la política no, sino de las auditorías, ¿no? De, de la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, reunir a los empleados frecuente, pues bueno, un determinado tiempo, digamos cada año, para explicarles, bueno, el resultado de la evaluación fue esta. Eh, digamos, reunirlos después de la evaluación, decir, bueno, nosotros hemos cumplido con esto, gracias a ustedes, pues obviamente tenemos un sistema de mejora que nos ha permitido conservar algún tipo de beneficio y pues es gracias a ustedes que pues ha sido posible este logro, ¿no? Lo mismo con los colaboradores, por ejemplo, contratistas, proveedores, socios, accionistas, entre otros. El punto número 4 de la mejora continua tiene que ver con incentivar a los empleados a identificar las problemáticas de la empresa respecto a los riesgos para la salud que encuentran. Bueno, este punto ya, digamos que lo hablé, digamos, primero, pero es como ese incentivo, ¿no? Digamos, incentivar a que, pues, por ejemplo, Oscar trabaja, por ejemplo, en una oficina y pues llega a las 8 y pues, obviamente sale a las 5, entonces digamos, qué riesgos está, digamos, qué factores o qué problemática encuentra en el ambiente de trabajo, en la oficina, en los pasillos, en la cafetería, en los lugares, en las instalaciones físicas que pues, suele frecuentar, digamos, qué condiciones laborales o qué condiciones ambientales, perdón, identifica que pueden representar riesgos para, no solamente para Oscar, sino para, pues, digamos, los demás compañeros o para, digamos, las personas que transiten por un pasillo, que compartan las áreas comunes de la empresa. Entonces decirle, Oscar, tú eres muy importante para nosotros, así que pues, pues cualquier sugerencia que nos haga llegar será bienvenida, ¿no? Entonces yo creo que este punto tiene que ver mucho con esto. Y aquí, no sé si mejora continua. Ok, el punto número 5 tiene que ver con contar con un objetivo claro desde el principio para trabajar e implementar las capacitaciones necesarias de acuerdo con los vacíos que se identifiquen en el cumplimiento de las funciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los vacíos, digamos, en cuanto al sistema de gestión. Entonces, el sistema de gestión no abarca tal punto. O nos parece que el sistema de gestión, después de la auditoría, no ha sido eficiente 100%, sino que tiene ciertas falencias. Entonces, estos son los vacíos que, pues, obviamente se identifican en el cumplimiento de las funciones laborales y las funciones, pues, propias de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El punto número 6, el aspecto número 6 de la mejora continua, de las oportunidades de mejora, tiene que ver con estar atento a nuevas oportunidades de mejora, digamos, dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, producto de las auditorías, entonces lo que yo, digamos, venía hablando. Entonces, por ejemplo, recomendaciones, por ejemplo, una nueva normatividad del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, entonces, añadió tales puntos al sistema por ejemplo, de salud ocupacional. Entonces, el sistema de gestión de las empresas debe incluir, no sé, una nueva mejora en tal aspecto para tal departamento, para tal área, para tal trabajo, para tal puesto de trabajo. Entonces, hay que incluirlo dentro del sistema de gestión de la empresa, dentro de las políticas de la empresa y obviamente darlo a conocer tanto a los empleados del departamento, perdón, primero pues del cargo como tal, después del departamento y después de la empresa, ¿no? Digamos en unas comunicaciones internas. Bueno, no sé cómo este aspecto, pues sí, digamos, se tiene que concentrar en el departamento o
pues involucrar a la empresa como tal, ¿no? Pero tiene que ver con esto. Bueno, ya paso a lo que es el medio ambiente, digamos, las oportunidades de mejora en medio ambiente. Entonces, bueno, medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, según Wikipedia, es el entorno donde los seres vivos interactúan con elementos físicos, químicos y biológicos, y según un material de estudio, se puede definir como los lugares donde se da la interacción entre los seres vivos, el clima y los recursos naturales, ¿no? Eh, Hablando de gestión ambiental, digamos, en la cuestión de oportunidades de mejora, no solamente, digamos, mirar aspectos como, digamos, algunas, eh, digamos, prácticas que podemos, digamos, implementar como personas, implementar como empleados de una empresa, digamos, para, digamos, prácticas tendientes, pues, al ahorro de energía, a la conservación del agua, sino también, pues, que tenga que ver con este, pues, digamos, con la gestión ambiental y los aspectos de los que voy a hablar, pues, ahorita más adelante. Entonces, una definición, digamos, que nos acerca al concepto es la administración, el buen manejo de todas las actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente. Todo ello a través de unas pautas, técnicas y mecanismos que aseguran la puesta en marcha de una política ambiental de sostenibilidad. Entonces, esta definición pues la he tomado de GRN, de Grupo de Recursos Naturales, entonces una página en internet, ¿no? La auditoría del sistema de gestión ambiental, tal como pues, el instructor nos comentó en la reunión, en la última reunión que sostuvimos, o que pues tuvimos el martes pasado, estas auditorías evalúan la eficacia del sistema de gestión ambiental de las empresas conforme a la norma ISO 14001. Entonces yo como empresa debo contar con un sistema de gestión ambiental. ¿Gestión ambiental de qué? De los residuos, de manejo de recursos y de, digamos, la cuestión de los servicios públicos, cómo se maneja, digamos, ahorro de electricidad, ahorro de agua, un plan para la gestión del agua, ¿no? Un plan para la gestión de los residuos sólidos, un plan para la gestión de residuos orgánicos, en fin, enfocado pues a las actividades de mi empresa, residuos ordinarios, ¿no? Digamos, todos los que se generan en las oficinas, entre otras, digamos, salas de la empresa, de acuerdo con esta norma. Pero es la norma ISO 19001 la que define la metodología de aplicación, el desarrollo y las especificaciones necesarias para llevar a cabo, digamos, el sistema de gestión ambiental del que habla la norma ISO 14001. Al igual que la auditoría en seguridad de salud en el trabajo, pues puede ser realizada por personal de la empresa o ajeno a esta, ¿no? Entonces, si, digamos, ya sea personal interno de la empresa o personal externo, entonces debe estar capacitado en la gestión de políticas de conservación del medio ambiente, ¿no? Es importante, pues digamos que alguien con el suficiente conocimiento, la suficiente experiencia y formación, pues digamos que guíe y sea quien realice finalmente el proceso de auditoría, ¿no? Entonces, como tal, como por ejemplo CEO de la empresa, entonces tengo que, digamos, estar en continuo eh, conocimiento, actualización, digamos, de este sistema de gestión ambiental y, pues, por obvias razones, estar supervisando que en la empresa, digamos, se cumplan, digamos, con la normativa en la gestión ambiental. Esta auditoría, pues digamos que dos beneficios de esta auditoría es que, pues primero ofrece confianza a las empresas acerca de la eficacia del sistema de gestión ambiental. Entonces, digamos que comunicar a los empleados, a los stakeholders de la empresa, efectivamente estamos cumpliendo con un sistema de gestión ambiental que tiene en cuenta, pues, estos puntos, ¿no? Entonces, la definición de los residuos, el manejo de los residuos, digamos, desde que son, por ejemplo, materias primas en nivel operativo hasta, digamos, el manejo de lo que son, digamos, residuo líquido, residuo sólido, por ejemplo, en las actividades industriales, que, por ejemplo, vertimiento de aguas contaminadas, ¿no? Entonces,
pues cómo se maneja pues este tema, ¿no? Entonces, y el segundo beneficio, pues que sirve como guía para saber si se está cumpliendo con la legislación ambiental, digamos, en este caso, pues dada por el Ministerio de Ambiente, bueno, no sé, el Ministerio de Ambiente y Vivienda, o bueno, no sé, el Ministerio de Ambiente, en todo caso, digamos que es el que, pues digamos que guía la legislación ambiental, digamos, con respecto a la aplicación según la industria en la que yo me mueva, ¿no? Por ejemplo, si es desarrollo de software, entonces, pues, digamos, bueno, qué, digamos, actividades, qué normas, qué lineamientos debo seguir, digamos, para cumplir con esta normativa. Y, bueno, finalmente, unas acciones de mejora ambiental, digamos, tendientes a reducir el impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental, que es definido pues, en material de formación, pues digamos como el impacto que generan las acciones humanas en el ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la generación pues, de dióxido de carbono, las emisiones de gas, las emisiones, por ejemplo, en cuanto a todas las actividades humanas. Siempre vamos dejando una huella, de carbono. Entonces, pues hay que estar muy atento, digamos, a reducir digamos, las actividades que impacten negativamente eh, todos los planes de conservación ambiental y pues que impacten negativamente pues, el medio ambiente donde pues, nos encontramos. Entonces, por ejemplo, que no impacte el suelo, que no impacte el agua o que reduzca el impacto mejor, porque pues de todas formas no podemos, digamos, eliminar el impacto, sino que reduzca, digamos, el efecto negativo que tenga, por ejemplo, nuestras actividades, entonces el gasto de agua, el consumo de agua, el consumo de electricidad, el consumo de recursos naturales, recursos naturales renovables, no renovables, todo este asunto. Y pues obviamente en la empresa, por ejemplo, la línea de producción. Entonces la línea de producción, entonces por ejemplo, consume agua, consume luz, consume, por ejemplo, el gas natural, por ejemplo, pues para procesos de, por ejemplo, de calefacción, ¿no? Ciertas maquinarias, bueno, generación de vapor, entre otras. Y esas acciones de mejora, entonces, por ejemplo, menciono algunas, como por ejemplo, usar eficientemente la energía eléctrica, por ejemplo, ahorrar, ¿no? Ahorrar energía y todo este cuento de eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en el computador, entonces reducir el brillo de la pantalla para que no consuma mucho. Cuando se termina de cargar pues, la batería totalmente, entonces desconectar el computador. Por ejemplo, optimizar el uso de la batería. Entonces, por ejemplo, para que, digamos, la carga me dure un poco más. Por ejemplo, si yo en la casa, por ejemplo, estoy en mi casa, entonces, por ejemplo, si yo no utilizo un bombillo porque salía, digamos, de un cuarto y entré a otro, entonces apagar la luz de ese cuarto, digamos, eficiencia energética, pues, por ejemplo, utilizar bombillos ahorradores, ¿no? Que consumen mucha menos electricidad, entre otras prácticas referentes a energía eléctrica. Otra acción de mejora que es la gestión responsable del agua. Entonces, por ejemplo, si puedo ser muy consciente de que, por ejemplo, si estoy eh, lavando ropa, si me baño, si me cepillo los dientes, si, por ejemplo, le hago aseo a la casa, dentro de la casa y, pues, digamos, en la empresa como tal, por ejemplo, digamos, mirando que, pues, por ejemplo, en la línea de operación, no, digamos, el agua, digamos, pues, cuánta agua se necesita, digamos, por, no sé, depende del proceso productivo, pero pues que no se gaste, ¿no? O sea, que digamos que sea la suficiente. Por ejemplo, los baños de la empresa, entonces se podría colocar, por ejemplo, los grifos con sensor, ¿no? Para que, pues, ya no sea, digamos, uno cuando era inconsciente dejaba, por ejemplo, el grifo de la llave corriendo, ¿no? Entonces ahora hay en muchos baños públicos, pues que hay, por ejemplo, sistemas de sensores, entonces, por ejemplo, eh, sensores y tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te lava las manos, entonces, por ejemplo, te lava las manos en un par de segundos, utiliza el jabón, te enjabonas, vuelves y colocas, por ejemplo, las manos pues debajo del grifo, pues, digamos, eh, al frente al sensor y pues en unos cuantos segundos pues te lavas las manos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, sería, por ejemplo,
algunas acciones tendientes a la gestión responsable del agua. Por ejemplo, el tercer punto que se puede, bueno, la tercera acción, por ejemplo, para reducir el impacto ambiental negativo es, por ejemplo, buscar nuevos usos de residuos sólidos o alargar la vida útil de ciertos productos. Entonces, por ejemplo, nuevos usos de residuos sólidos, por ejemplo, el papel, por ejemplo, que ya no se utiliza, pero, por ejemplo, el caso de utilizar papel para algún tipo de trabajo, de comunicación, de informe, bueno, digamos, este asunto, reutilizarlo, digamos, si el papel, digamos, solo se maneja por una cara, entonces manejarlo por la otra cara y pues ahí se está ahorrando, digamos, papel en cuanto a pues, no estar comprando resmas cada rato. Alargar la vida útil, por ejemplo, de una máquina como mi computador. Por ejemplo, mi computador ya llevo 8 años con el computador, entonces pues llevo también como 5 o 6 años con el celular, entonces por ejemplo alargar la vida útil de, por ejemplo, de las herramientas de trabajo en la empresa, por ejemplo, una gestión de residuos sólidos, o sea, por ejemplo, nuevos usos y sería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pues no tratar de no utilizar tanto papel o reciclar papel, digamos, para los informes, para comunicaciones, para, digamos, colocar en cartelera, por ejemplo, y alargar la vida útil también, pues, de los equipos de cómputo, por ejemplo, de las maquinarias, todos estos sistemas de, por ejemplo, gestión, de automatización, ¿no? Digamos, la industria 4.0. Entonces, por ejemplo, eficiencia energética, ¿no? Hay maquinaria que pues ya incluye cierta eficiencia energética haciendo que pues obviamente alargue su vida útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un equipo que tiene una vida útil de 10 o 20 años, entonces, pues digamos, ¿cómo hacer para que dure más, ¿no? Bueno, dependiendo, digamos, de las nuevas tecnologías, pues que lleguen y reemplacen, digamos, a esta máquina, por ejemplo, dentro de la empresa, en la línea de operación, en la planta de operación, la planta de, sí, por ejemplo, si mi empresa tiene una planta, ¿no? Eh, la cuarta acción puede ser apoyar a la industria de productos biodegradables. Entonces, eh, por ejemplo, hacer una, digamos, compra de productos, digamos, biodegradables, reciclables, todo esto, ¿no? Por ejemplo, para, si me ocurre, como uso personal. Entonces, por ejemplo, servilletas, el uso, por ejemplo, de vasos, servilletas, cubiertos cuando uno va a un restaurante, tratar de ser un poquito más biodegradable. Por ejemplo, comprar accesorios, ¿no? Que estén hechos con material biodegradable. Por ejemplo, yo me estaba dando cuenta que pues en estos tiempos ya digamos que se está expandiendo ese concepto a lo que es moda, accesorios, tecnología, bueno, en fin. Entonces, hacer un poco más uso de estos materiales, ¿no? Y por ejemplo en plástico, entonces por ejemplo no usar tanto plástico o usar por ejemplo o reciclar por ejemplo lo que es el plástico o en su defecto pues digamos que eh, no tratar de usarlo mucho. La quinta acción de mejora puede ser mejorar la gestión del desecho y el desecho de los materiales reciclables y el uso de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, campañas de reciclaje, estar muy pendiente pues, de las campañas de reciclaje en la empresa, pues estar pendiente de que las personas, pues digamos que sean conscientes de manejar o digamos, de decir, bueno, digamos, es un desecho de papel, cartón, plástico o vidrio, ¿no? Entonces, manejar, digamos, los desechos, digamos, reciclables adecuadamente, ¿no? O el uso que se le dé a estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es, por ejemplo, si yo aprovecho los residuos sólidos que yo mismo genero, entonces, pues saber cómo hacerlo. La sexta acción es llevar a cabo, digamos, talleres y capacitaciones a los empleados de la empresa en materia de acciones tendientes a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues digamos que este tipo de capacitaciones y talleres, pues digamos, más que todo como a seguir con la creación de conciencia y con el mantenimiento de esa conciencia para las buenas prácticas y manejo de los recursos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, agua, luz, ahorrar, manejar residuos, todo esto y pues entre otras, ¿no? Y pues obviamente ya aplicables a lo que es el medio ambiente. Entonces, pues dentro de las instalaciones, digo, fuera
de las instalaciones de la empresa, entonces pues arrojar la basura pues en los cestos de basura, entre otras prácticas, ¿no? Pues digamos tendientes a la conservación del medio ambiente. Y finalmente, pues unas conclusiones. Entonces, pues dos conclusiones sencillitas, una con respecto a la seguridad y la salud del trabajo y la otra con respecto pues, al medio ambiente. Entonces, yo podría decir que pues en lo referente al sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, pues digamos que los sistemas de evaluación y control de las políticas de la seguridad y salud del trabajo deben orientarse no solo hacia su aplicabilidad y eficiencia de las medidas tendientes a la reducción de los riesgos y de las enfermedades relacionadas con la actividad pues propiamente laborales, sino pues a todo el sistema de gestión, digamos, con el fin de facilitar la planificación y la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, yo planifico, por ejemplo, y eso es totalmente administrativo, facilitar la planificación y la toma de decisiones en cuanto a STT. Entonces, facilitar, por ejemplo, bueno, resultados de la auditoría, por ejemplo. Entonces, la auditoría, según una recomendación, es que tenemos que hacer esto. Entonces, mirar cómo se hace, mirar cómo lo podemos implementar lo más rápido posible, pues para digamos, con el fin de obtener un beneficio, ya sea pues económico, financiero, eh, o pues, digamos, ya que involucre al personal o al recurso humano de la empresa. Y finalmente una conclusión para la parte ambiental. Entonces, para la evaluación de las políticas de gestión ambiental dentro de la empresa, pues se debe formular en lo posible, en la medida de lo posible, indicadores de seguimiento para cada una de las medidas de manejo ambiental planteadas, Key Performance Indicators, ¿no? O los objetivos, ¿no? Por área, por departamento, ¿no? Y pues la empresa en general, y así contar con una mayor seguridad de que se cumpla. Entonces, por ejemplo, estamos cumpliendo, aquí pues hay que planificar, hay que idear o hay que establecer cuáles son los KPIs, cuáles son los objetivos, darlo a conocer a los empleados de la empresa y decir, bueno, tenemos muchachos, tenemos estos objetivos en materia de manejo ambiental, en materia de manejo de residuos. Eh, entonces, para que, pues, digamos, se cumpla con el fin de pues, reducir, por ejemplo, el desperdicio de residuos o, por ejemplo, el desperdicio de recursos como la energía, como el agua. Entonces, digamos, decir, bueno, lo que yo hablaba pues, hace un momento. Entonces, tendientes, por ejemplo, a decir, bueno, si estamos cumpliendo con esto, no estamos cumpliendo con esto, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que esto es importantísimo. Entonces, eh, planificar, planear, controlar, digamos, evaluar y corregir, ¿no? Digamos, o implementar medidas de corrección, pues digamos que tendientes a que se cumplan, ¿no? Las políticas de gestión tanto de salud ocupacional como de gestión ambiental, pues digamos que son buenas prácticas y que no solamente pues digamos por cumplir, sino que benefician finalmente pues a la empresa y pues a la producción, a las ventas, al objetivo social de la empresa, ¿no? Y unas referencias, entonces acá relaciono unas referencias que he utilizado pues para elaborar esta presentación, ¿no? Entonces, eh, aquí está el material de formación, ambos materiales de formación eh, y algunas páginas de internet de donde pues he extraído ciertas definiciones. Entonces, bueno, no es más, digamos, por esta evidencia. Muchas gracias por, digamos, quedarse hasta el final, profe, y bueno, pues en este caso una feliz noche o pues un buen día, según el momento en el que usted vea el video. Entonces, muchas gracias por su atención.